Perfecto, entonces, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de actividades? Yo ya les había mencionado que nosotros estamos utilizando contenedores y compartimentos para dividir en secciones el límite general que utilizamos para los elementos que van a conformar nuestro proceso, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a hacer ahora es comenzar a definir las actividades o las tareas que deberían cumplir estas personas o grupos de personas para completar exitosamente un proceso de negocio. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del proceso de solicitud de vacaciones, yo les había mencionado que podemos imaginar una tarea inicial en la cual este empleado llena el formulario de solicitud de vacaciones. Entonces es justamente lo que vamos a tener por acá. Llenar formulario. Ahí lo tenemos. Llenar formulario. Ahora, nosotros tal vez podemos hablar de los tipos más básicos de tarea que podemos manejar. Entonces, si nosotros podemos revisar los tipos de tarea con los que contamos, el tipo más usual que nosotros vamos a ver dentro de los mapas de procesos de negocio es la tarea de usuario. Esta tarea se refiere a una tarea que necesita ser realizada por un usuario dentro de nuestro sistema o me refiero a que un usuario tenga que interactuar con el motor BPM que nosotros estamos utilizando para ejecutar este proceso. Entonces, básicamente, si nuestro usuario tiene que llenar un formulario web, tiene que descargar un documento, tiene que subir un documento, tiene que adjuntar un documento a un formulario, nosotros vamos a estar trabajando con una actividad de este tipo, del tipo usuario, en la cual, como les decía, la persona tiene que interactuar con el ordenador, tiene que intercambiar datos con nuestro servidor, se van a almacenar datos, de la misma manera el usuario va a recibir o se le van a desplegar diferentes datos desde el servidor o desde la plataforma BPM que nosotros estemos utilizando. Esas son las tareas de usuario. Si podemos hablar de otro tipo de tarea, podemos hablar de este otro tipo que también es bastante básico, que ya se refiere a las tareas manuales. En este tipo de tareas nosotros no tenemos que interactuar con ninguna máquina, con ningún dispositivo electrónico. Son tareas que se realizan de manera manual. Por ejemplo, si nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar un documento físico y entregarlo a la persona de recursos humanos sin necesidad de interactuar con el sistema, nosotros vamos a estar hablando de una tarea manual. Por ejemplo, si estamos trabajando con un proceso de compras y la persona encargada de realizar las compras tiene que entregar el producto en sí al gerente de la bodega, esa también va a ser una tarea manual. Si nosotros comenzamos a agregar nuevas tareas por acá, déjenme volver a cambiarle el tipo de esta tarea por una tarea de usuario. Si podemos hablar de una tarea llenar formulario, podemos hablar de una segunda tarea ya asignada al supervisor en la cual vamos a estar revisando el formulario. Y finalmente podríamos pensar en una última tarea ya asignada a nuestro departamento de recursos humanos en la cual nosotros vamos a estar simplemente actualizando nuestra base de datos para registrar la ausencia de este usuario. Esto una vez que su solicitud de vacaciones haya sido aprobada, ¿verdad? Ahora, esta actividad de acá en la cual tenemos que revisar el formulario, podríamos marcarla como una tarea de usuario y también registrar ausencia, ya que vamos a estar interactuando directamente con la base de datos. Lo que les mencionaba al principio de este video. Este es el tipo más común de tareas con el que nosotros vamos a trabajar. Finalmente podríamos pensar en un proceso asociado a este mismo, si nosotros podemos tal vez incluir un pequeño contenedor por acá. Ya que nosotros estamos trabajando dentro de un mismo proyecto,
por cada uno de los contenedores que yo agregue por acá, vamos a estar trabajando como si fuera un proceso alterno que necesite interactuar con el proceso principal. Entonces acá tal vez nosotros tenemos el proceso de verificación de días disponibles. Muy bien. Y por acá, dentro del proceso de verificación de días disponibles, solamente interactúan nuestros usuarios de recursos humanos. Y por acá podríamos tener una pequeña tarea en la cual vamos a estar realizando justamente esta acción. Verificar días disponibles. Ahí la tenemos. Ahora, cuando nosotros necesitemos interactuar entre dos procesos diferentes, nosotros vamos a trabajar con un tercer tipo de tarea, de hecho un tercer y cuarto tipo de tarea, en el cual si nosotros para revisar este formulario necesitamos primero verificar los días disponibles, entonces vamos a estar trabajando con este tipo de tareas. Pueden ver esta tarea que se representa con un sobrelleno, que ya es una tarea de envío de mensaje. Y por acá, para revisar el formulario, podríamos trabajar con una tarea de recepción de mensaje. Pueden verlo claramente si es que les queda alguna duda con el tema de la notación que estamos utilizando dentro de BPMN 2.0. Cuando vemos un sobrelleno, significa que nosotros estamos enviando un mensaje. Cuando vemos un sobre vacío, significa que nosotros estamos recibiendo un mensaje. Muy bien, en un momento nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de mensajes. Tal vez darles algunos puntos finales acerca del manejo de este tipo de tareas. Lo primero que les puedo decir es que ustedes siempre van a leer este tipo de títulos en las tareas. Y esto es parte del estándar y parte de las buenas prácticas a la hora de modelar este tipo de procesos, es comenzar con un verbo a la hora de etiquetar una tarea. Entonces siempre van a leer llenar formularios, revisar formularios, registrar ausencia, verificar días disponibles, actualizar base de datos. Entonces siempre tenemos que tratar de comenzar el título con un verbo en formato infinitivo, seguido por ya el nombre propio. Entonces de esta manera nosotros representamos claramente la acción que se tiene que tomar. Ahora, finalmente, estos mensajes que los tenemos acá, que los vamos a retomar cuando nosotros estemos hablando de eventos, ya que también vamos a hablar de algunos eventos de mensaje, si bien nosotros los podríamos ver por defecto, viene a nuestra mente lo que es un email, básicamente estos mensajes representan cualquier cambio en la información que estamos trabajando dentro de nuestro proceso. Entonces esto, como les digo, se los voy a volver a mencionar más tarde y se los voy a dejar un poco más claro más tarde. Por ahora, todo claro con el tema de las tareas.